Buenas noches compañeros, buenos días, buenas tardes. El siguiente es un pequeño video tutorial con el fin de explicar el proceso de replicación de bases de datos en el motor SQL Server. La replicación de bases de datos básicamente es una de las labores más frecuentemente utilizadas en el mundo de la administración de datos, principalmente porque a través de ella se puede, pues primero que todo, guardar una copia o copias de la información en otros lugares distintos. Y la idea es también a la par aumentar la disponibilidad de esta información y el acceso que se permite a esta y por supuesto mejorar el rendimiento en general de los aplicativos que hacen uso de las bases de datos. Los objetivos para este proceso van a ser los siguientes: configurar la infraestructura requerida para soportar la réplica de bases de datos, configurar los sistemas manejadores de bases de datos principal y auxiliar, generar la configuración de un publicador, de un distribuidor y de un suscriptor. Básicamente en SQL Server se generan estos tres roles. El publicador sería pues el sistema en el cual se encuentra de manera principal la base de datos que se desea replicar. El distribuidor básicamente es el que genera como los paquetes o el proceso que se va a poder desplegar a través de los diferentes suscriptores. Los suscriptores serían básicamente eh, los sistemas manejadores de base de datos que se conectan al servidor principal y desde el cual se extrae o se replica esa información hacia los demás. Y finalmente se va a realizar una validación del funcionamiento de la réplica. Primer objetivo, configuración de la infraestructura. Se realiza a través de tres máquinas virtuales, una de las cuales va a realizar las veces de servidor de dominio, de controlador de dominio y de servidor DNS. La siguiente va a ser una base de datos, un servidor para bases de datos, el principal que se estableció, y el siguiente va a ser el servidor para el sistema manejador de base de datos auxiliar. Esta es una de las pantallazos del proceso que se llevó a cabo para la configuración del servidor de DNS y de controlador de dominio. Se agregaron unas características especiales para poder hacer uso de esa funcionalidad, de esos servicios, y se promueve ese servidor a controlador de dominio. Aquí se especifica, por ejemplo, el dominio que se creó, se llama cena.local. El siguiente objetivo sería la configuración, pues para el servidor de bases de datos principal. Exactamente lo mismo, las configuraciones del servidor. Aquí se muestra cómo se une al dominio para poder hacer el despliegue de las bases de datos y la comunicación de los motores de base de datos. Aquí se muestra cuál es la base de datos que se va a replicar, básicamente. Lo mismo, aquí viene la configuración, pero del equipo auxiliar, las mismas condiciones. Entonces tiene unas características. A partir del dominio, pues se realiza la unión. También de este, aquí se realiza la instalación del motor de base de datos y a partir de aquí se realiza la configuración para poder acceder en red desde cualquiera de los dos motores, desde el motor de base de datos instalado en el servidor, que sería el servidor SMBD1, ese sería el principal, y aquí se muestra cómo se puede conectar desde el principal al secundario y más abajo cómo se puede conectar desde el secundario al principal. La idea es que para que esto se logre tienen que haber unas características establecidas en el firewall, unos permisos especiales para que los puertos y protocolos que utiliza el SQL Server de comunicación o para comunicación estén habilitados y pues permita el acceso en ambos canales. Y también una configuración de los servicios, por ejemplo, el agente tiene que estar iniciado en ambos casos y también el servicio browser. Aquí desplegamos la configuración del publicador. Básicamente se sigue un paso a paso a través del clic derecho sobre la opción replicación. Bueno, replicación se genera la configuración de la distribución. Básicamente se trata de un wizard, de un paso a paso atendido por el management o a través del management, a través del cual se establece cuáles van a ser los equipos que se van a encargar de hacer la replicación. Aquí se establece, debe existir un directorio compartido, generalmente va a estar en el servidor o accesible desde el servidor, y la idea es que todos los equipos sobre los cuales se realice la replicación de las bases de datos
se tengan acceso a ese folder, a esa carpeta compartida. Aquí se establece la ruta. Esto lo estamos haciendo sobre el servidor principal, ¿no? Sobre el SMBD1, que sería el servidor principal. Y básicamente a través de ese paso a paso se puede establecer ese paquete inicial de la publicación que se va a realizar. Aquí iniciamos la configuración de la distribución como tal. Entonces ya dijimos que se va a replicar algo. Aquí vamos a decirle qué es lo que vamos específicamente a publicar. Y él nos permite lo mismo a través de un wizard, de un paso a paso, establecer qué base de datos o bases de datos se van a publicar, se van a replicar y el tipo de publicación que se va a realizar. Entonces SQL Server maneja cuatro principalmente. Básicamente Snapchat Publication, Snapchat Publication básicamente crea un espejo idéntico de la base de datos en el servidor que ustedes decidan utilizar como servidor auxiliar. Entonces es un poco pesado porque no se actualiza en tiempo real la información que usted va pasando allá, sino que se hace a través de un procedimiento posterior y básicamente cada vez que usted actualice la información se configura, se replica absolutamente toda la base de datos de nuevo. Entonces si es una base de datos muy grande va a ser un proceso un poco pesado. El segundo caso, el Transactional Publication, es básicamente una publicación que se realiza en el cual se realiza inicialmente un snapshot, una imagen inicial, pero a partir de ahí se generan solamente la réplica de los cambios que van sucediendo a partir de entonces. Estos dos casos básicamente funcionan en una sola vía, es decir, solamente se va a replicar lo que se haga en el equipo servidor, en el principal. Otra de las posibilidades es peer-to-peer o punto a punto y básicamente es un tipo de publicación especial que nos va a permitir de hacer cambios en la información del lado del servidor principal o del lado del servidor auxiliar y en ambos casos se van a almacenar esos datos y se van a actualizar en el servidor principal. Eh, lo que sucede en este caso específicamente es que lo que se replica efectivamente se actualiza en ambos lados, pero realmente si yo hago cambios del lado del servidor auxiliar, los cambios que yo ejecute en ese servidor no se van a actualizar directamente sobre la base de datos que está contenida en él mismo, sino que se van a distribuir hacia el servidor principal y en el servidor principal a través de una base intermedia, base de datos intermedia se van a hacer los cambios y luego eso sí se van a cargar a su propia base de datos que está alojada en él. En el caso de la replicación por mesh o por mezcla, esta sí permite que haya modificaciones y cambios en ambas bases de datos que están alojadas en el servidor principal o en el servidor auxiliar y esos cambios que yo ejecute en cualquiera de las dos partes, inserciones, actualizaciones, lo que sea que suceda, eliminaciones, eso se va a replicar automáticamente al lado opuesto. De acuerdo a esto, para el ejemplo se utilizó la opción Transactional Publication, que como ya se dijo, básicamente permite que lo que yo haga en el servidor se replique automáticamente hacia el otro servidor de manera transaccional. Cada vez que yo cambie algo, automáticamente se va replicando. Se establece evidentemente sobre qué objetos de la base de datos se va a realizar la acción, se va a realizar la distribución, la replicación. Mm, y básicamente se crea también es necesario crear un cronograma, digámoslo así, un calendario de los procesos que se van a ejecutar, cada cuánto se va a realizar el proceso de actualización. Aquí se establecieron 10 minutos, iniciando desde una fecha y hora, desde un horario X, y se va a realizar todos los días a partir de que se genere este paquete de distribución y la idea es que se va a ejecutar cada 10 minutos. Lo que yo cambie en una base de datos automáticamente se va a replicar en la otra, pero cada 10 minutos. Aquí se va a establecer con qué usuario se va a manejar el agente. Aquí se estableció pues el servidor, el usuario principal con el cual se realizó la instalación del SQL en el motor, bueno, del motor en el servidor principal. Después de esa configuración se ejecuta y pues el proceso si es satisfactorio básicamente nos arroja estos resultados. Después de eso podemos ver una serie de tareas que automáticamente se crean del lado del servidor principal, en el agente del servidor principal, relacionadas con lo que se va a replicar y los horarios en los que se va a ejecutar esas tareas.
aquí vamos a configurar el suscriptor. Entonces esto se puede hacer básicamente, que lo hicimos en el servidor 2, el SMBD2, y creamos una nueva suscripción a partir de la cual el equipo o el motor de base de datos auxiliar se va a conectar con el servidor principal. Aquí se le indica a cuál va a ser el servidor, qué es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí estamos buscando básicamente el servidor con el cual nos vamos a conectar, indicándole el usuario y la contraseña que se va a utilizar. Para este caso utilizamos SAA, pero la idea es que siempre se cree, se genere, ojalá a nivel de dominio, un usuario y una contraseña para hacer este tipo de procedimientos. Aquí cuando nos conectamos al servidor principal, automáticamente aparece el paquete de distribución o la replicación que generamos en el servidor principal y a través del cual se va a realizar el procedimiento. Aquí le decimos sobre qué base de datos podemos llevar la copia idéntica de la base de datos al otro lado o generar una nueva base de datos vacía que nos va a permitir realizar el proceso. En este caso se generó una nueva copia pues, de base de datos con un nombre parecido al que se encuentra ya alojado en el servidor, y se almacenaron los archivos en una ruta específica de este servidor. Aquí le vamos a decir básicamente lo mismo, con qué usuarios de seguridad vamos a trabajar. Entonces, utilizamos inicialmente para el agente de este computador que cuenta de Windows, el administrador que fue con la que se hizo la instalación del motor de base de datos, y del lado del servidor, cómo nos vamos a conectar con él, del servidor principal. Una vez establecidas esas características, básicamente generamos la configuración de la suscripción relacionada. Si todo salió según lo esperado, si no hubo problemas con el acceso, los usuarios y las contraseñas, básicamente nos va a arrojar este resultado que nos indica que ya tenemos replicación establecida. Y automáticamente nos va a mostrar en la parte de replicación, en suscripciones locales, nos muestra que existe una configuración de replicación. Ahora vamos a validar el funcionamiento. Básicamente lo que se hace es revisar inicialmente el estado de la base de datos, una tabla específica. Estamos hablando de la tabla persona, que tiene 99 registros. Y lo que hacemos básicamente es creamos un nuevo registro, el registro número 100, y vamos a validarlo en la copia o en la base de datos auxiliar. Cuando abrimos la tabla de personas, automáticamente nos muestra que el registro número 100 fue agregado correctamente. Eso prácticamente sucede en tiempo real. Muchas gracias.